Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Víctor Martínez Insignia, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, y es para mí un placer el poder darle una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Reciba un saludo cordial de toda nuestra iglesia. Muy buenos días, hermanos, pues yo soy Andy y pues estamos muy contentos de estar con ustedes en este sábado por la mañana. Pues le damos gracias a Dios por la bendición de compartir su palabra y bueno, pues estamos en el mes de la Biblia, así que pues este tema va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y bueno, recuerden que si tienen alguna petición, alguna solicitud, alguna duda, pues pueden escribirla en el chat de esta transmisión que se está pues transmitiendo, ¿verdad? Por Facebook, por Apple Podcast, por YouTube, así que pues no se lo pierdan. Y bueno, recuerden que nos pueden buscar como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, ahí pueden encontrar todas nuestras actividades y los videos, los grabados y los programas también anteriores a este, ¿verdad? Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, así que bueno, pues estamos compartiendo hoy acerca del mes de la Biblia. Muy bien, recuerden también nuestras actividades que tenemos regularmente, pues tenemos los devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana, tenemos por las noches, los miércoles, los estudios también, y los domingos pues los invitamos a que ya se congreguen con nosotros desde la escuela dominical a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, y también a nuestro culto de adoración a nuestro Dios a las 11 de la mañana. Y muy bien, y bueno, pues como decía Andy hace un momento, agosto se celebra en muchos lugares, se celebra como el mes de la Biblia, incluso a nivel internacional, como el mes de la Biblia. Así es que el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, y qué debemos hacer con la Biblia, cómo debemos tratar a la Biblia, cómo debemos trabajar con la Biblia. Y mire, cuando me refiero a qué debemos hacer con la Biblia o tratar la Biblia, no me refiero al libro en sí, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, es que la Biblia, magnificamos mucho este libro y no el contenido, o sea, lo magnificamos mucho como libro, ¿verdad? En una ocasión recuerdo a un hermano decir, estaba predicando un hermano abajo de lo que es la parte alta del templo y puso la Biblia así, y una hermana se levantó y dijo, no, pastor, no la ponga en el piso, ya, o sea, fue así como que, y el hermano apenas le dijo, ¡ah! Y se espantó todo así el hermano, ¿no? Así de que, y no pasa nada, si la pone y no pasa absolutamente nada, ¿no? De verdad. O hay otros que dicen, por respeto a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, dicen algunos, ¿no? No, el respeto a la palabra de Dios es obedecerla, así de simple y sencillo. U otros dicen, no, es que no hay que rayarla, no, la palabra de Dios no hay que rayarla. Oiga, yo, si usted ve mi Biblia, mire, la tengo toda rayada, llena de post-its y de notas de aquí, por allá y por acullá. Entonces, no me refiero yo al libro en sí, al libro como hojas, pasta, canto y todo esto. No me refiero a eso, me refiero a lo que la palabra de Dios contiene, a lo que este libro hermoso contiene, qué debemos hacer, cómo debemos actuar, qué actitudes correctas debemos tener ante la palabra de Dios. Y para eso, pues primero que nada, leamos la palabra de Dios ahí en un versículo que Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículos 16 a 17, que Andy va a leer. Sí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice este pasaje, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos insta y nos sirve y es útil para toda buena obra. Así es que, bueno, pues entonces, ¿qué debo hacer con la palabra de Dios? Y hay 5 cosas, o bueno, en realidad son 6 cosas. Hay 6 cosas que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios. Y esto podemos identificarlo incluso con nuestra mano. Sí, pues es una manera muy fácil de nosotros poder tener a la memoria lo que podemos hacer con la palabra, y también enseñársela a los niños de esta manera les sirve muy bien, ¿verdad? Debemos oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar a nuestra vida. Eso sería la fórmula perfecta, vamos a decir, para poder pues usar de manera correcta pues la palabra de Dios, ya dijo el pastor, no como un libro, sino como sabiduría para nuestra vida. Ahora, ¿cómo sería oír?
Bueno, pues congregándonos, viniendo a escuchar la palabra, ¿verdad? Escuchar los devocionales, pues escuchar audios, también escuchar el radio contigo, también cantos que edifiquen nuestra vida, ¿verdad? En vez de estar, ya dijo el pastor el otro día a los jóvenes, ¿no? En vez de estar levantándose con cantos, con canciones que no edifican tu vida, pues mejor alabando a Dios, ¿no? Yo hoy venía en la mañana en el carro, manejando y venía así, levantando la danza. Pues uy, manejando, luego, ¿por qué chocan, Le digo. Bueno, una mano nada más. Digo, venía con ese, escuchando un canto cristiano y que me gusta mucho, y venía así cantando, ¿no? Y yo veía que el de atrás como que se me quedaba viendo, ¿no? Sí, pues nervioso, pues levantándole, imagínese, bueno, pobre del que venía atrás, y luego venía con la alegría del Señor es nuestra... No, se entiende, ¿verdad? Con prudencia. Pero bueno, me refiero a que pues esa es una manera de poder pues oír la palabra de Dios. Definitivamente que oímos la palabra de Dios en un sermón, en un mensaje, cuando vamos a la iglesia, en un programa de radio, en un devocional, en una transmisión, escuchamos la palabra de Dios. Es una forma de escucharla a través de cantos, como dice nuestra hermana Andy, es una forma de que la palabra de Dios se injerta en nuestra vida. Pero si nosotros solamente nos quedamos en ese nivel de oír la palabra de Dios, nos vamos a quedar muy, muy abajo. Si yo quisiera sostener la Biblia solamente con un dedo, pues no se puede, ¿verdad? Porque el hermano Andy nos dijo que es oír. Entonces no solamente es oír, sino también es ¿qué? Leer. Y nada sustituye a la lectura de la palabra de Dios, hermanos míos. La escritura se tiene que leer. Mire, es muy interesante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice también que le lleve los libros, los rollos, y eso tiene que ver con libros, y probablemente esos rollos eran escritos del Antiguo Testamento. O sea, Pablo estaba en la cárcel y manda a pedir los rollos, quiere leer, quiere estar en la cárcel y dice, quiero mantener mi mente ocupada y quiero leer la palabra de Dios, necesito leer, así es que le pide el capote, seguramente también tenía frío, muy probablemente tenía frío, no creo que iba a torear, ¿verdad? No era para eso ese capote, sino que le dice, tráeme los rollos. Entonces él anhela leer la palabra de Dios, y hermanos míos, no hay sustituto. Mire, Dios inspira su palabra, y este es un acto, cuando dice este pasaje que leyó Andy de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es como aquella palabra que dice el Génesis que Dios sopló en Adán aliento de vida. O sea, Dios inspiró, Dios exhaló su palabra, exhaló aliento de vida, y entonces si Dios inspiró su palabra, yo debo aspirarla, yo debo respirarla. Así es que la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios es como la respiración. Y a ver, ¿cuánto tiempo aguanta usted sin respirar? Pues no, ni un minuto, yo no, creo. Ni un minuto, ¿verdad? Ni un minuto. Hay quienes aguantan 5 minutos, o sea, creo que hay récords, ¿no? De gente que aguanta hasta 6 minutos. Sería interesante saber cuál es el récord. Pero nosotros necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para nuestra vida. Necesitamos la palabra de nuestro Dios para respirar, para vivir. Y esto tiene que ver con leer la palabra de Dios. Pero con oír y con leer no es suficiente. ¿Qué más tenemos que hacer, hermana Andy? Nos dijo. Necesitamos estudiarla. ¿Y qué significa estudiarla? No solamente así como ahorita yo leí así por encimita el versículo, que bueno, hay algunos versículos que así se entienden bien, ¿no? Pero estudiarla pues es adentrarnos al texto, en el contexto en el que fue escrito, quién lo escribió, para quién lo escribió, pues el sentido, ¿no? Del por qué ese versículo, porque pues si sacamos de contexto el texto, pues nos sirve para puro pretexto, y ahí andamos dando palabras bíblicas que no aplican, ¿no? Para ciertas situaciones, o también pues nos dejamos llevar por enseñanzas que a lo mejor no están bien fundamentadas de otras personas que escuchamos, alguna prédica, alguna cosa, y ya decimos, no, pues ya es palabra de Dios porque citó la Biblia, sí, pero ¿en qué? O sea, como para qué la usó, por qué la citó. Y pues el saber el contexto histórico, el contexto social también en el que fue escrito ese texto, pues nos ayuda a comprender un poquito más por qué está, pues por qué se tomó en cuenta, ¿no? Claro. Para la Biblia. Y para eso en nuestra iglesia tenemos que, hermana, para poder estudiar la Biblia, ¿qué contamos con nuestra iglesia para poder estudiar la Biblia los domingos a las 9:30 de la mañana?
Bueno, pues tenemos el Instituto Bíblico. Tenemos ahí, la escuela pues, dominical en nuestra iglesia, en donde profundizamos la palabra de Dios, en donde nuestros maestros se capacitan y están capacitados para presentar la palabra de Dios. Y bueno, donde estudiamos, es decir, nos metemos. Y ya aquí con el estudio de la palabra de Dios ya estamos hablando de que no solamente escucho, no solamente leo, sino que estoy ahora escudriñando la Escritura. Entonces ya empiezo a buscar otras versiones de la Biblia. Hay varias versiones y son buenas las versiones de la Biblia. Mire, le voy a decir algo, hay quienes tienen una aberración ante la nueva versión internacional, porque se dicen muchas cosas, no, que la patrocinó no sé quién y que eso y que el otro, y sabe, yo le llamo eso la exégesis del WhatsApp. ¿Por qué la exégesis del WhatsApp? Porque me mandaron una cadena por WhatsApp y entonces, ¿sabe qué es interesante? Que nos creemos todo lo que mandan por WhatsApp. Si se lo mandaron por WhatsApp, usted ya lo da por sentado. No, es que es cierto. No, sí. Porque me mandaron. Oiga, hermana, ¿y dónde usted supo eso? Me lo mandaron por WhatsApp, pastor. Una cadena por WhatsApp. Oiga, eso es una exégesis de WhatsApp. O sea, no nos fiemos, por eso investiguemos. Las versiones de la Biblia son eso, son versiones. La Reina Valera 60, que a veces defendemos mucho, contiene también textos en los cuales hay mejores traducciones de algunos textos que la Reina Valera presenta a nosotros. Así es que son versiones solamente, pero para todo esto, incluso para saber esto de que son versiones diferentes, para eso está el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y aprovechamos este tiempo para invitarlo, 9:30 de la mañana, a que venga a la escuela dominical. Y también, bueno, pues ya dije en un principio que tenemos los devocionales, pues es devocional, pero también yo siento que nos adentramos muchas veces en el texto, el pastor luego se emociona mucho y ya nos da de más, ¿verdad? Y también los miércoles que estamos estudiando un libro en específico, también es el estudio, ¿no? Y otra manera es que podamos consultar comentarios bíblicos, eso pues nos ayuda mucho a saber más a profundidad el texto. Otra parte, ¿verdad? De esto que estamos estudiando es, bueno, oír, leer, estudiar, y la cuarta es memorizar. O sea, memorizar no la palabra. Estudiarla, sino ahora pues memorizarla. Y ese es un mandamiento de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice de la siguiente manera: cuando Dios le da el gran mandamiento que es amar a Dios, el Shema, se le llama el Shema. Recuerdo que hubo un programa de radio de Luis y Memo García que hablaron de este Shema, de este gran mandamiento, que es amar a Dios, punto. Ese es el Shema, ese es el gran mandamiento, ama a Dios. Y el Señor Jesús lo completó en el sentido de ama a Dios y a tu prójimo, y bueno, este es el más grande mandamiento que tenemos, porque ¿de qué manera evidenciamos que amamos a Dios? Amando a nuestro prójimo. No hay de otra, ¿no? Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en siguiente, dice: oye Israel, escucha, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mira lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el Señor dice esto? Entonces, si usted, hermano mío, no tiene en su casa, ahí en el marco de su casa, no tiene ahí escrita la palabra de Dios, entonces está mal, no está cumpliendo con este mandamiento o algo así. No, lo que está diciendo aquí el Señor es que memoricemos la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que está diciendo, este cuarto punto que estamos hoy el día de hoy enseñando: oír, leer, estudiar, memorizar la palabra de Dios, es precisamente esto. ¿Por qué? Porque la Escritura también dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, ¿qué significa? ¿Que voy a guardar la Biblia y la voy a tener ahí en un lugar escondido o algo así? No significa eso. Significa que la voy a injertar en mi corazón, y injertarla en mi corazón es injertarla en mi mente. Cuando dice estarán sobre tu corazón, la palabra corazón para el judío es la palabra mente, es la palabra, porque el judío no dividía, no es el ser como nosotros lo hacemos, espíritu, alma y cuerpo. Eso ya es más griego, es más helenístico, no es judío. Para él el corazón era el centro del alma, era el centro del ser, era el centro de todo, es decir, nuestra mente. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios es: memoriza la palabra de Dios. Y todo esto son formas prácticas de memorizarla. ¿Cómo?
pues repítelas mientras vas llevando a tu hijo al entrenamiento, ¿verdad? Ahí le vas repitiendo, a través de un canto, poniéndolas en tu casa, ¿verdad? En la casa tenemos, en las casas nosotros tenemos ahí cuadros con la palabra de Dios, imágenes, etcétera, etcétera. Todo esto son formas en las cuales el Señor nos dice, hazlo como quieras. Dice, tráelas escritas, ¿no? Así como en una pulserita o algo. A mí me encanta esto de traer así pulseras o algo que simbolicen cosas. Yo traigo, por ejemplo, esta cadenita que trae un versículo de la Biblia, que trae aquí Colosenses 2:19, y dice aquí, crece con el crecimiento que da Dios, etcétera, etcétera. Y esto me dice a mí algo, me recuerda algo. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo es, recuerda la palabra de Dios, es decir, memorízala. Así es, yo me acuerdo mucho de que en los campamentos de jóvenes nos asignaban un texto bíblico en ese día, ¿no? Por ejemplo, desde el devocional, y todo el día nos traían con ese texto, y no nos dejaban entrar a comer, o sea, desayunar, comer y cenar, si no entrábamos diciendo el texto de memoria. Y eso yo me acuerdo que a mí me sirvió mucho, porque yo iba pues llegando a la iglesia y yo no me sabía ningún versículo bíblico, creo que solamente el Salmo 23 o algo así, y pues eso me ayudó a aprender a aprenderme los textos bíblicos, y pues es una manera dinámica y bonita de hacerlo, ¿no? Y si no, pues adelgazas, ¿verdad? Porque no te lo aprendes. Pero no solamente, eso está padre que dijiste, porque no solamente físicamente, vamos a decir, ¿no? Que adelgaza, sino pues también tu espíritu, algo puede adelgazar. Claro, hay se desnutre, perdón por la expresión, pero lo he comentado en otra manera. Hay anoréxicos bíblicos, es decir, no comen la palabra de Dios, no comen. Están sin comer y están sin fuerza, por supuesto, están desnutridos. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra de Dios. ¿Y qué más, hermana Andy? ¿Qué más? Bueno, la quinta, que completaría los dedos, sería meditar. Eso pues es más allá de estudiarla nada más, porque a lo mejor estamos en el estudio bíblico, en el instituto bíblico o algo, y no solamente memorizarla, sino meditarla. Tiene que ver con reflexionar introspectivamente en qué me está diciendo Dios a través de este texto y cómo yo lo voy a aplicar para mi vida, no nada más para enseñarlo o para predicarlo o porque voy a dar un tema, o sea, no, sino para mí. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Así. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? En la clase de teología sistemática en el seminario nos daban diferentes doctrinas o diferentes áreas, y todas teníamos que hacer un ensayo breve de cada una de las ideas o de las doctrinas que íbamos estudiando, pero todos respondían a esto: ¿quién es Dios y qué quiere para mi vida? Y eso es precisamente esta quinta cosa que debemos hacer con la palabra de Dios, que es meditar en ella, es reflexionar, es decir, ¿qué es lo que me está diciendo a mí este pasaje? Sí. O sea, no qué le está diciendo a Andrea Bernal Gallegos, no. ¿Qué me está diciendo a mí Víctor Martínez Insignia? Yo estoy oyendo la Biblia, estoy leyendo la Biblia, estoy estudiando la Biblia, estoy memorizando la Biblia, pero ¿qué me está diciendo a mí la Biblia? Porque sí es cierto, hay ocasiones en que leemos la Biblia, la estudiamos, etcétera, para predicarla, para enseñarla, para dar una clase, para esto, para lo otro, pero ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué me quiere decir a mí la palabra de Dios? Y eso es precisamente lo que vemos en la Escritura. ¿Cómo puedo yo reflexionar? ¿Qué me está hablando a mí la palabra de Dios? Porque recordemos lo siguiente, la palabra de Dios es con lo que Dios nos habla a nosotros. Cuidado con esos, ¿verdad? Nuevas revelaciones, y no, Dios me habló y me dijo que no sé qué. Cuidado, si no está contenido en este libro, no le creáis, dice el apóstol Pablo. Así es que es la forma, como bien dijo nuestra hermana Andy, en la cual yo, de una manera reflexiva, con una introspección, me lleno y contesto esta pregunta: ¿qué me está diciendo Dios a mí? Así es. Y bueno, ya por último, porque hacíamos la figura de que si agarramos la Biblia con los 5 dedos, pues ya la sostengo bien, ¿verdad? Pero a ver, trata de quitármela, pastor. Todavía se puede un poquito. Todavía me la puedes quitar. Entonces, pues cerramos esta enseñanza o este ciclo
con el aplicar a mi vida. Entonces ya la tomo demasiado fuerte y bueno, igual y sí me la quita, pero no se puede, bueno, no se ya puede. es más, ya es muchísimo más difícil que él me la pueda quitar, porque ya está injertada en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, y ahora se trata de vivir lo que Dios ya me está diciendo, ¿no? Aplicarlo es esa sabiduría, no solamente conocer, no solamente saber, sino qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y actuar, ¿no? Actuar. Ese sería pues ya el final, ¿no? Entonces dijimos oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicarlo a mi vida. Y así la palabra de Dios se va a quedar injertada en nuestra vida, en nuestro corazón, y vamos a andar por el camino del Señor. Entonces son 6 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios, y bueno, pues esto es algo que nosotros debemos, sobre todas las cosas, este último paso es el que complementa todo. Es el que cierra. Por eso dice la Escritura, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y oidores olvidadizos, o sea, que le entró por aquí y le salió por acá, ¿verdad? Dicen por ahí, o decían antes así las maestras, ¿no? Este chamaco le entró por aquí y le sale por acá. Como diciendo, no agarró nada, no entendió nada, no aprendió, no aplicó nada. Entonces, este último paso cierra el puño, cierra la forma en la cual sostenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Así es que, hermanos míos, recordemos oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicarla a nuestra vida. Y bueno, pues aparte de eso, también tenemos que entender que en la Escritura podemos encontrar diferentes tipos de versículos. Hay diferentes tipos de versículos también. Tenemos textos que son como manzanas, por ejemplo. ¿Cuáles son los textos que son como manzanas? Bueno, son estos textos pues fáciles de leer, ¿verdad? Son claros, que no hace falta pues releerlos mucho para recibir una gran bendición. Se comen tan fácil como una manzana. O sea, una manzana pues la lavamos y ya, la podemos comer, ¿no? No necesitamos pelarla. Hay gente que quiere pues comerse la manzana sin la cáscara, pero le quita la fibra. Entonces es muy fácil tomar una manzana y morderla y ya, comérsela, no necesitamos nada más, ¿no? Entonces esos textos son fáciles, son sencillos, se entienden y no necesitamos profundizar tanto en ellos. ¿Un ejemplo de un texto manzana? Pues Juan 3:16. Yo también estaba pensando en eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Así es, o sea, que está dio a su claro. Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Está claro, fácil de decir, de entender, de memorizar. ¿verdad? También. Entonces, pues no necesita más. No necesitamos pelarlo, no necesitamos hacer nada más. Podemos digerirlo porque es muy clara la enseñanza del pasaje. Pero hay otros textos que son como naranjas, por ejemplo. Que se necesitan pelarlos un poquito. Ustedes no se comen la naranja con todo y cáscara, ¿verdad? No lo hacemos así. Pero estos textos naranjas son textos que necesitamos pelar para encontrar en ellos una gran bendición que encierran. Y bueno, siguiendo con el Evangelio de Juan, que ahí vamos a encontrar diversidad de estos textos. Por ejemplo, si nos vamos a Juan capítulo 15, en Juan capítulo 15 encontramos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Y uno puede leer la parábola del hijo pródigo, pero uno tiene entonces que encontrar un poquito las enseñanzas de aquella época, el por qué está con los cerdos, el por qué esto, etcétera, etcétera. Y entonces uno tiene que pelar un poquito el texto, por así decirlo, para encontrar en el texto lo que quiere enseñarlos. Pero no es muy difícil tampoco. Solamente se le quita la cascarita, por así decirlo, y ya con eso nosotros podemos obtener una bendición para nuestras vidas, una enseñanza para nuestras vidas. Bueno, pero bueno, no solamente están los textos naranjas, que pues solamente se pelan, sino los textos papas. ¿Y por qué papa? Bueno, pues porque una papa no te la puedes comer así tal cual, lavándola nada más, ¿no? Hay que quitarle la cáscara, pero aparte, pues hay que cocerla, ¿no? Estos textos son un poco más complicados, no solo pelarse, sino incluso cocinarse para que podamos entenderlos o disfrutarlos, ¿no? Entonces, pues ya sería adentrarse un poquito más en el texto. A ver, pastor, ¿un ejemplo? Pues aquel pasaje donde, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar o hablar en público. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Es un texto papa, se tiene que cocer, se tiene que cocinar, se tiene que poner a hervir, se tiene que poner a trabajar, hay que darle un proceso a ese texto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Que la mujer no puede hablar, tiene que callarse, no tiene que decir nada, etc. No está diciendo eso. Hay un asunto cultural, cultural en ese pasaje. Hay un asunto que tiene que ver con que la mujer antes ni siquiera podía recibir una instrucción bíblica.
no podía estar presente cuando se enseñaba la palabra de Dios, no podía estar presente. Pero Jesús quería hacer todas las cosas como al principio, porque en el principio no era así. En el principio Dios dio el mandamiento tanto al hombre como a la mujer de crecer, de multiplicar, de trabajar la tierra, etcétera, etcétera. A los dos les dio el mandamiento, es decir, los creó por igual. Y la Escritura nos dice, entonces ya necesitas otro texto. Mire, ya como ya estoy buscando otro texto para explicar este texto. La Escritura nos dice que para el Señor no hay acepción de personas. Entonces tienes que buscar otros textos para poder entender este texto, por así decirlo. Son textos que nos llevan un poquito de proceso para digerirlos, Así, y este tipo de textos sí es importante estudiarlos porque si no podemos tomarlos y aplicarlos mal, ¿no? A enseñanzas. Entonces sí es importante que los escudriñemos bien. Y también, bueno, pues no solamente hay textos manzana, naranjas y papas, sino carne. La carne pues ya lleva otro proceso, ¿verdad? Estos son los más complicados, los que requieren de la ayuda de mucho estudio, algunos comentarios o algún buen maestro para poder interpretarlos. Y tenemos, por ejemplo, el libro de Romanos, para no decir algo, Romanos yo diría que es todo un libro carne, o sea, prácticamente todo es un libro carne, es un texto carne, ¿verdad? Y hay textos, por ejemplo, en Romanos que dice, incluso el mismo Pablo dice en Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, ya nos está diciendo que es un misterio, que no está fácil. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Oiga, ese tipo de textos que está tratando de decir Pablo, y que si la predestinación, y que si la elección, y el libre albedrío, y que si eso y que si lo otro, y entramos ahí en un cúmulo de cosas. Si es un texto más complicado, por supuesto que sí. De hecho, Romanos 11 es un texto muy, muy complicado. Todo el capítulo 11 de Romanos es un capítulo complicado, podemos decirlo así, y necesitamos de otros textos, necesitamos de toda la Escritura, porque, ojo, este es el asunto, la Escritura misma se revela a sí misma, se interpreta a sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma. Si yo saco una enseñanza de la Biblia que no va acorde con todo lo que la Biblia enseña, entonces no es una enseñanza de la Biblia. Toda la Escritura, por eso decíamos al principio, y el pasaje que mencionaba la hermana Andy al principio fue, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura tenemos que verla como un todo. La enseñanza de la Biblia es un todo. Y hay textos como estos, textos carne, y textos carne, mire, de esa carne deshebrada, que usted tiene que cocer por horas y horas y horas, porque si no le queda bien dura, ¿no? Sigue quedando dura, y usted quiere que la carne deshebrada quede suavecita. Un corte también, que de esos que tienen que poner un corte en el asador de así, que 14 horas y 14 horas ahumándose y no sé qué. Queda súper suave. Y ya lo saca usted y queda suavecito. Bueno, de eso se trata. Ese tipo de textos son textos carne que necesitan un proceso diferente. Y también es importante que los leamos y que los aprendamos. Apocalipsis, por ejemplo, lleno de símbolos, un libro lleno de símbolos. Eso te iba a decir. Pero no es tan difícil, Cuando encontramos los símbolos, cuando encontramos el Apocalipsis es exactamente. Cuando encontramos el código, como esos magos o prestidigitadores, para que no se malentienda, que tenían sus trucos, porque son trucos, que tenían sus trucos en un libro, pero si no tenías el código no podías revelar todo lo que venía escrito en ese libro. Así es Apocalipsis, teniendo los códigos, teniendo el códice, digámoslo así, se puede leer de una manera muy sencilla. Y hay textos también que son como vitaminas, estos son textos que con solo repetirlos traen a nuestra vida ánimo, fortaleza, aliento. Son esos textos que hemos logrado memorizar y por lo tanto en una forma rápida y sencilla son como tomarse unas vitaminas que nos dan bendición. Y como diría el hermano Arnulfo, ¿verdad? Hay que estarse vitaminando antes de... El hermano Arnulfo es preventivo, la vitamina se toma antes, pastor, me decía el hermano Arnulfo, sí. A veces no le hago caso a mi doc, pero la vitamina se toma desde antes. Para reforzar diariamente. Y bueno, pues a ver, hermana Andy, unos textos, claro, vitaminas. Pues el Salmo 23. Salmo 23, se nos viene en la mente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya con que empiece con ese texto, ya ¿no? Otro que me gusta mucho a mí es, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Otro que me gusta, porque me dijo, a ver, textos, güey.
Jeremías, sí, de los otros no quiso Jeremías hablar, 29:11, por ejemplo, ¿verdad? Clama a mí, Clama a mí, yo te responderé, no es ese, Jeremías 29:11. ¿Sí? No, perdón, no. Ya me confundí. Porque yo sé los planes que tengo tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. El otro es Jeremías 33:3. Exacto. Sí, exactamente. Y varios, ¿no? Digo, yo creo que todos tenemos un texto favorito que nos fortalece. Esos textos chiquitos, fortalece, que nos anima. Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses 4:13. Así es. Sí. Que Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 4:13. Que me fortalece Filipenses 4:13. Por decir la broma ya se me quedó así. Y esos textos chiquitos que son como vitaminas a nuestro cuerpo. Los salmos, por ejemplo, están llenos de estos versículos. Hay cartas en la escritura, la carta de Filipenses, que es una de las que más podemos tener memorizada. Hay estos versículos que se quedan arraigados en nuestra mente y que en el momento de una prueba, de una necesidad, que necesitamos esa vitamina espiritual, llegan a nuestra vida. Los traemos a la memoria y son de bendición. Y los podemos compartir fácilmente, ¿no? Le podemos dar a alguien ánimo con un texto que sea de bendición para nuestra vida. Entonces, bueno, dijimos los textos manzanas, los textos naranjas, los textos papa, los textos carne y los textos vitamina. Estaría padre que dejáramos una tarea, pastor. Sí, me gusta dejar tarea. Me gustaría, hermanos, que participen y escriban cuál creen que es un texto manzana, un texto naranja, un texto papa, un texto carne. Y por ejemplo, me quedé pensando en el texto carne. Hay textos que tardan mucho, que hay cortes, que tardan mucho en cocinarse, pero que quedan muy ricos. Entonces yo pensé en esos textos. Cuando son cocinados de la manera correcta. Así es. A lo mejor está complicado, a lo mejor me tengo que adentrar mucho, pero que cuando ya encontré, ahora sí que el punto en el que Dios quiere decirnos, pues son de gran bendición para nuestras vidas, ¿no? Y bueno, los textos vitamina, que son fáciles de digerir y que nos refuerzan nuestro sistema inmunológico espiritual. Así es. Okay. Y hermanos, bueno, pues para concluir este tema, hay 3 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Tenemos que creer con nuestra mente lo que la Biblia enseña. Hoy en día hay una crisis con respecto a la palabra de Dios. El hermano Josh McDowell dice que los jóvenes hoy en día, esta estadística está puesta en Estados Unidos, pero dice que hoy en día los jóvenes no creen que la Biblia sea un libro verdadero, que es como un libro lleno de historias, mitología, etcétera, pero no creen que la Biblia sea verdad. Y no, la Biblia es un libro que enseña la verdad, y esa verdad es Jesucristo, esa verdad es una persona, y hay verdades en la palabra de Dios que son objetivas, no son subjetivas. Así es que debemos creer lo que la Biblia dice, debemos de creer lo que la Biblia dice. Y número 2, debemos de confiar en lo que la Biblia enseña. Es decir, debemos de depositar nuestra confianza en que la palabra de Dios quiere lo mejor para nuestra vida y anhela lo mejor para nosotros el Señor, y a través de ella nos dice y nos quiere enseñar, nos quiere instruir, nos quiere preparar, nos quiere capacitar para toda buena obra. Pero no solamente es creer lo que dice, confiar en lo que enseña, sino obedecer lo que nos está diciendo. La palabra de Dios también debemos obedecerla. Por eso, aquella parábola que cuenta el Señor Jesús al final del Sermón del Monte, cuando dice de un hombre prudente y un hombre insensato. El hombre prudente es aquel que construye su casa sobre la roca, y el hombre insensato es aquel que construye su casa sobre la arena. Cuando regularmente pregunto y digo, ¿cuál es la roca? La gente regularmente dice, Jesús. Sí, Jesús es la roca, lo dice Pedro, lo dice el Antiguo Testamento. Jesús es la roca que hace subir o que hace tropezar de alguna forma, ¿verdad? Pero en ese pasaje la roca no es Jesús, la roca es la obediencia. Porque el pasaje dice específicamente, todo aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es decir, aquel que oye y hace, porque después dice, y todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Cuál es la diferencia? Los dos oyen, pero uno hace y el otro no hace. Así es que la diferencia está en la obediencia. Así es que la roca en ese pasaje específicamente es la obediencia a las palabras de Jesús.
por supuesto, para que usted no se me enoje de que no, sí, es Jesús la roca, es la roca. Es que es un texto papa. Es un texto papita, exacto, está Entonces, papita, está de hecho está fácil. papita. Es un vamos a decir que Papita. es como un cuento, pero Nomás que hay que analizarlo un poquito. Yo le voy a que es un texto más como un texto naranja. Ah, sí. Es un texto naranja, o sea, nomás hay que pelarlo tantito. Okay. Nomás se le pela tantito, Entender. porque no es tan difícil, nomás es uno hace y el otro no hace. Entonces, ¿cuál es la roca? La obediencia. Así es que esta es la actitud correcta ante la palabra de Dios. Creer lo que la Biblia dice, creer que la palabra de Dios es verdad, confiar en lo que enseña y obedecerla. Y al obedecerla estaremos fundando nuestra casa sobre la roca. Amén. Amén. Pues qué padre, hermanos, que podamos llevarnos estas enseñanzas, pues fáciles de entender, pero bueno, que nos van a ayudar a nosotros también poder compartir. Cuando nos preguntan acerca de la Biblia, cuando nos preguntan, y bueno, ¿y la Biblia qué? ¿La Biblia qué es o qué? ¿O para qué sirve o cómo la debo de usar? Pues ya tenemos fácilmente una manera de compartir, ¿no? Creo que esto es importante. Así es, hermanos, y bueno, pues damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Le agradecemos por escucharnos esta mañana y bueno, sabemos que Dios tiene grandes planes para su vida. Comparta con nosotros si tiene algún motivo de petición, alguna gratitud, por favor compártalo con nosotros, un grupo de hermanos estará orando por supuesto y bueno, pues comparte también este mensaje si tú crees que alguien necesita escuchar este mensaje para su vida. Así es, y bueno, recuerden que nos pueden acompañar en nuestras actividades, ¿verdad?, del domingo, también a las 9:30 de la mañana en el Instituto Bíblico. Ya dijimos que nos ayuda para estudiar y para profundizar en los textos bíblicos, y bueno, nuestro culto de adoración a nuestro Dios, que también se transmite por Facebook y por YouTube, así que pueden estar conectados, pero les invitamos a que nos acompañen también, y bueno, nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Así búsquenos y nos pueden encontrar en redes sociales. Y bueno, nosotros estamos transmitiendo este programa de Radio Contigo desde las instalaciones de nuestra iglesia, ubicados en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del TEC de Monterrey. Esperamos que, bueno, pues usted se haya sentido bendecido por este estudio que pudimos compartir con usted y que pronto pues nos podamos reunir. Le esperamos en nuestra iglesia. Y bueno, nos escuchamos el próximo sábado en punto a las 9:30 de la mañana para un programa más de Radio Contigo. Soy el pastor Vic Martínez Insignia. Y yo soy Andy Bernal de Martínez. Y fue un placer y una bendición estar en esta mañana contigo.